Bueno, vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar la sesión de la semana pasada. Ya ahorita estoy grabando esta sesión para compartirla y podamos retroalimentarnos por si alguna duda quedó. Qué mejor que tenerla grabada. Muy bien. La semana pasada, pues estábamos viendo todo esto sobre qué es teología, su definición, los tipos de teología que tenemos que nos van a auxiliar para nuestro estudio de la teología bíblica. A grandes rasgos, vamos a recordar que la teología, pues es una ciencia que, como ciencia, hace uso de la razón para poder acceder a la revelación bajo la luz de la fe, y donde nosotros los hombres tenemos acceso al conocimiento de Dios y al conocimiento de nosotros mismos. Y después decíamos que había una teología sistemática, que había una teología fundamental y una teología positiva. Bueno, y dentro de la teología positiva habíamos puesto nuestra teología bíblica. Y decíamos que la teología bíblica, que es el estudio, el conocimiento y la comunicación o el compartir de la revelación, donde teníamos que hacer uso por un lado, de la teología sistemática, pero por el otro lado, o sea, recordemos que ese uso de la teología sistemática tiene que ver con la reflexión, la especulación sobre ciertos temas. Yo aquí comparo la teología precisamente con estas otras ciencias humanas que son la filosofía, la psicología, ¿no? Donde pues no es una ciencia exacta y que para poder conocer ciertas verdades tenemos que hacer uso de una especulación. Cuando vamos al psicólogo, el psicólogo especula, ¿no? A partir de una serie de elementos, especula, pues, qué es lo que traemos. Lo mismo, la teología, tenemos que hacer una especulación haciendo uso de la teología sistemática para poder entender y profundizar en las verdades reveladas. Bien, entonces decíamos que nuestra teología, a ver, déjenme ver dónde puse este recuadrito, va a estar más abajo, aquí, porque a partir de aquí vamos a poder ir entendiendo lo que nos hizo falta por profundizar. Entonces decíamos que esta teología, dentro de la teología sistemática, tenemos nuestra teología bíblica, que es como hermanita de una teología patrística y también hermanita de unos estudios históricos. Y recordemos que decíamos que la teología bíblica tiene que hacer uso de unas teologías, aquí ponemos de una teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde hacemos una sistematización, una especulación, una reflexión sobre los datos contenidos en la Biblia, pero también hacemos uso de la exégesis, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? ¿Sí, verdad? Ok. Recuerden que cuando quieran hacer uso de o alguna pregunta o uso de la palabra, pues ustedes solitas, ¿no? Ahí le dan clic al micrófono. Bueno, entonces por un lado teníamos, para hacer teología bíblica, hacemos uso de una teología del Antiguo y del Nuevo Testamento,
esta teología sistemática donde reflexionamos, profundizamos, analizamos, pero por el otro lado vamos a hacer uso de la exégesis. Si recuerdan, la semana pasada habíamos dicho que la exégesis es un método que ahorita vamos a verlo, precisamente por eso quería un poquito recordar para ahorita entrar al tema del método histórico crítico, que es el que usa la exégesis. Entonces, cuando hablamos de exégesis, también podemos hablar de un método histórico crítico, que es hacer uso de las ciencias humanas para entender las Sagradas Escrituras. Ya habíamos dicho la semana pasada que estas ciencias humanas pueden ser se hace uso de la historia, de la arqueología, de la antropología, hacemos uso también de psicología, conocer al autor sagrado, hacemos uso también de el análisis literario, análisis de texto, y todo esto, que es parte del método exegético o histórico crítico, nos va a dar luces para poder entender e interpretar un texto bíblico desde el contexto del autor sagrado. Esto es bien importante porque esto va a hacer que nosotros no estemos haciendo interpretaciones a criterio personal, sino desde la perspectiva de lo que el autor nos quiere decir. Y a su vez, eso nos lleva a entender el mensaje de lo que Dios nos quiere transmitir. Profesor, una pregunta. Sí, Coquis. ¿Qué diferencia hay entre exégesis y hermenéutica? ¿Qué diferencia? Sí. Ok. Bueno, mira, yo la puedo definir, aunque vamos a tener autores que pueden darte como otra explicación, pero bueno. Vamos a entender que la exégesis forma parte de la hermenéutica. O sea, exégesis es hermenéutica. Nada más que la diferencia está, a veces cuando usamos estos dos términos, vamos a entender que, por ejemplo, cuando hablamos de exégesis, es como el método que nos va a llevar a hacer una hermenéutica. Nos va a ayudar a hacer una interpretación. Entonces, cuando hablamos de exégesis, estamos hablando como de todo el método, como los procesos, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito de ellos. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando estrictamente de interpretar. No sé si me explico. Entonces, la hermenéutica hace uso de diferentes métodos. Uno de ellos es la exégesis. Más sin embargo, sí. ¿Sí? Bueno, según yo, la hermenéutica es como la explicación exacta de las palabras, ¿no? Como más de las palabras, y la exégesis es como más del sentido que le quiere dar el que escribió, ¿no? ¿Puedo opinar? A ver, sí. Bueno, para mí lo que es exégesis es la intención de buscar en el mismo texto, a través de las frases, de las oraciones, el sentido. Es decir, poner el texto en el contexto. Ajá. Y la hermenéutica también es interpretación, pero para el protagonista que está haciendo la interpretación, o sea que la hermenéutica viene siendo como algo más personal del que realiza esa interpretación, ¿no? En la exégesis entra más el estudio histórico crítico. Sí. Ubicándonos más en tiempo, espacio, costumbres, todo el contexto, ¿no? Y la hermenéutica como que lo saca y lo aplica, ¿o estoy equivocada? No, sí. No, todo está bien. En sí, hacemos todo el método con la exégesis y al final, ya que tenemos todos los elementos, hacemos una interpretación, que sería la hermenéutica. Y la semana pasada les comentaba que también podemos hablar de una hermenéutica espiritual, ¿no? Cuando hablamos del exégesis, estamos hablando de una interpretación haciendo uso
de un método con herramientas humanas. Pero también, por ejemplo, la semana pasada les comentaba que cuando hacemos una lección divina y cuando llegamos a ese paso, ¿no? de meditar, que decimos, ¿qué me dice el texto a mí? Pues ahí estamos haciendo también hermenéutica. Claro que le estamos haciendo a un nivel espiritual. O sea, es algo de lo que el texto me dice a mí. Y como que no me meto en muchos vericuetos del contexto cultural, todo lo que me va a aportar la exégesis. En últimas cuentas, van hermanadas la hermenéutica con la exégesis. Y vamos a ver que la exégesis pues no es otra cosa más que el método, ¿no? Y sí, como comentaban hace ratito, la hermenéutica se fija más en las palabras, en el mensaje espiritual, mientras que el exégesis hace todo un estudio para al final estas palabras que espiritualmente a las que yo puedo concluir, pues las puede enriquecer y profundizar más, pues con todo lo que me arroje los resultados del exégesis. O sea, al fin y al cabo se articulan, ¿no? Y van trabajando juntas. Y como para definirlo, al menos así lo defino yo, la exégesis es interpretación o es hermenéutica, es una parte de la hermenéutica. Porque de repente me topo yo con autores que, bueno, usan definiciones muy teóricas y a veces a mí no me confunden más y a veces lo pueden presentar como si fueran cosas diferentes. Pero no, aquí para mí realmente se conjuntan, ¿no? Se armonizan los dos elementos. Bueno, no sé si con eso... Perdón. Sí. Perdón, Chuy. Entonces, ¿cuál es el método más adecuado para hacer teología bíblica? No, la exégesis. Sí, con la exégesis es con lo que realmente se hace teología bíblica. Cuando nosotros decimos vamos a hacer una lección divina, pues vamos a usar la expresión de vamos a interpretar o hacer hermenéutica, ¿no? Porque vamos a quedar en el nivel como espiritual, ¿no? Lo que a mí me dice el texto en lo personal y que no estoy en el rollo de las ciencias humanas, ¿no? De profundizar mucho desde un método. Muy bien. Bueno, todo esto ya lo vimos, pusimos ejemplos de diferentes autores. Nada más vamos a recordar que para entender más o menos lo que es una teología sistemática, pues un ejemplo que puse es la de las catequesis de la Virgen de Juan Pablo II, donde va haciendo una teología partiendo de los textos bíblicos, pero profundizando en aspectos que nadie en la Biblia dice, como el hecho de que María haya sido la primera testiga de la resurrección, ¿no? Hizo una especulación el Papa haciendo uso de textos bíblicos. Y el ejemplo de teología bíblica, pues lo pusimos ahí con Benedicto XVI, que pues sí realmente profundiza en la investigación arqueológica y cultural para poder explicar. Bueno, entonces aquí pongo una definición de exégesis. Hay muchas, pero bueno, hay unas más fáciles, otras más complejas. En esta, para poder nada más entenderlo, es explicar, es el arte de encontrar, proponer el sentido verdadero de un texto. En el campo teológico de un texto de la Sagrada Escritura. Es un arte en cuanto que aplica las normas de orden racional, o sea, aplica las ciencias humanas, ¿no? Por eso de orden racional. Y de orden teológico, o sea, se armoniza, hace uso también de la teología, dice que la ciencia hermenéutica establece. Entonces ahí vemos cómo se conjunta, ¿no? Hermenéutica, exégesis. Un poquito la hermenéutica va acompañada de la teología, ¿no? La interpretación espiritual. Bien, esto ya lo vimos la semana pasada. Entonces, déjenme, le busco dónde nos quedamos. A ver. La unidad, ya vimos también el tema de la unidad, que recordemos, ¿no? La unidad
para el estudio bíblico hay que entender que lo que une y nos puede ayudar a interpretar algo, haciendo uso de toda la escritura, pues es encontrar el sentido, el principio de que de una sola fe, partir de una sola fe para poder interpretar todos los textos. El segundo punto, principio de unidad, es el Espíritu Santo. Aquí los tengo ya. El Espíritu Santo, que es el inspirador, el autor. Y un tercer punto es Cristo como eje. Yo así lo veo, ¿no? Es como si toda la Biblia, todas sus hojas fueran atravesadas por la persona de Cristo que las une. Entonces, para leer todas las hojas de la Biblia, hay que tener siempre ese hilo conductor que es Cristo para poder entender sus textos, porque el texto fue dicho por Él y para Él. Bien, continuemos. Bueno, vimos el objeto de la teología bíblica, finalidad, y creo que aquí nos quedamos. En la metodología de la teología bíblica. Es un poco de lo que estábamos hablando ya de la exégesis y de la hermenéutica. Y nos dice, la teología bíblica se mueve entre teología sistemática y la exégesis bíblica. Para hacer teología bíblica necesitamos de estas dos teologías, ¿no? Que son como básicas. Teología sistemática para poder especular, reflexionar, profundizar en el texto, analizarlo, con el uso de la razón y analizar, encontrar los huecos de información bíblica para poderlos rellenar con una explicación razonable. Y por el otro lado vamos a tener la exégesis bíblica, que ya sería como los datos duros desde la razón humana y desde la ciencia para poder entender el texto. Y aquí nos dice, bueno, son dos disciplinas que no las podemos separar. Necesitamos de exégesis y de teología sistemática para poder ir interpretando los textos bíblicos. O sea, al final, para poder hacer una hermenéutica, ¿no? Hablándolo así ya más técnico. Bien, vamos a decir, es necesario tener un equilibrio metodológico entre método histórico crítico y el método teológico para construir una teología bíblica. Porque también podemos correr el riesgo de aplicar el método histórico crítico tan riguroso, tan racional, que perdamos de vista estos aspectos espirituales, estos aspectos, pues sí, los sentidos profundos de la Escritura, y a veces creer que si no lo podemos descubrir por la razón, la Biblia, lo que nos dice la Biblia no es cierto. Es un riesgo, ¿no? Ser tan científicos. Entonces debemos de buscar el equilibrio entre los dos métodos. Entonces vamos a ver estos dos métodos. El primero, que sería este método histórico crítico o método exegético, dice, aunque la Biblia es una obra de Dios, pero fue escrito por autores sagrados que vivieron en un tiempo y en un lugar determinado. Fíjense lo interesante de la Biblia es, cuando usamos estos dos elementos, es como si estuviéramos haciendo un estudio de Cristo en su realidad hipostática, ¿no? Es profundizar en Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, para hacer un estudio del Cristo, verdadero hombre, es como a través de las ciencias muy humanas, ¿no? Desde la realidad de la razón, que sería este método exegético. Y para adentrarnos al estudio del verdadero Dios, de Cristo verdadero Dios, pues a través de la teología. Por eso es inseparable. Así como Cristo es inseparable en su humanidad y en su divinidad, lo mismo el estudio de la teología bíblica es inseparable, exégesis con teología sistemática. Entonces, vamos a partir de que el texto bíblico
está lleno de realidad humana, ¿no? Fue creado, redactado, conceptualizado por hombres inspirados por Dios. Entonces, primero hay que descubrir como esta parte muy humana a través de este método histórico-crítico. Entonces, para hacer exégesis, se hace uso de estos 3 estudios. Pueden ser más, pero son como los básicos. Entonces hay que hacer un estudio textual de la Biblia o del texto que vamos a analizar. Entonces, primero un análisis textual, después un análisis literario y por último un análisis histórico. Que como les decía, puede haber más estudios, podemos agarrar otras ciencias para complementar, pero estas serían como las básicas. Y a partir de estos estudios surge una interpretación del texto que fue escrito con una intencionalidad. Podemos adentrarnos al autor sagrado para entender cuál es la intención del autor y desde ahí interpretar. Y es como escuchar lo más vivo al autor para no hacer interpretaciones, como les dijera, para no jugar como al teléfono descompuesto, ¿no? Sino irnos directo, como cara a cara con el autor para descubrir qué es lo que él nos quiere decir. Bien, pongo unos ejemplos de estos análisis textual, literario e histórico. Este es un ejemplo que pongo. Es el que tenía a la mano. Aunque realmente no es necesario. Aquí yo pongo en 3 columnas porque se está haciendo un análisis del texto, pero sinóptico de los 3 evangelios. Entonces el primer recuadro en rojo es de Marcos, el segundo en azul es el primero es Mateo, el segundo en azul es Marcos y el tercero en amarillo es Lucas. En este caso se hace uso de una misma cita, un mismo pasaje bíblico. Curación de la suegra. Claro está, este pasaje que es la curación de la suegra de Pedro, aparece en diferentes capítulos. Por ejemplo, en Mateo aparece en el capítulo 8, versículo 14-15. En Marcos aparece en el capítulo 1, versículos 29 al 31. Y en Lucas aparece en el capítulo 4, versículos 38 al 39. Bueno, y si hacemos este comparativo textual, vamos a analizar el texto, vamos a descubrir que cada evangelio nos narra un mismo acontecimiento con palabras en ocasiones diferentes o usando diferentes expresiones, pero al final es el mismo acontecimiento. Por ejemplo, aquí, a lo mejor no lo alcanzan a ver porque están en celular, ¿no? Algunas, pero, por ejemplo, aquí, en este ejercicio, era subrayar, por ejemplo, Mateo lo puse yo en color rojo, ¿no? Para poder descubrir en el pasaje de Mateo cuáles son las palabras propias de Mateo en este pasaje, o sea, cómo las cosas que dijo Mateo y que no dijeron los demás, entonces yo subrayo en rojo para poder como ubicar. Por ejemplo, Marcos lo subrayo en azul porque es el color que le adjudico a Marcos y a Lucas en amarillo. Entonces ya descubro que cada autor usó palabras muy de él, expresiones muy propias y por alguna razón las expresó así. Después, en parte del ejercicio en café subrayamos las expresiones o palabras que usan los 3. Entonces vamos descubriendo que los 3 evangelistas, cuando escuchan esta narración, nos transmiten como algo fundamental, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los 3 nos hablan de casa de Simón Pedro, de casa de Pedro. Entonces es claro que el acontecimiento pues pasó ahí, porque a veces tenemos pasajes donde nos cambian de lugar, ¿no?
un evangelista nos puede proponer que ocurrió un hecho en un lugar, otro en otro. En este caso, bueno, pues podemos descubrir que el lugar, por testimonio de 3, es el lugar verídico. Por ejemplo, nos hablan los 3 que la suegra de Pedro tenía fiebre. Los 3 nos hablan de la suegra, usan la misma palabra. Y lo que es común en los 3 es que ella se levantó y se puso a servirles, ¿no? Mas, sin embargo, vamos a descubrir que hay expresiones que son muy propias de ellos. Por ejemplo, a ver, déjenme aquí. A ver, una palabra muy propia. Por ejemplo, Lucas. Lucas en este pasaje es el único que dice, entonces Jesús se inclinó sobre ella y la animó, Jesús se inclinó sobre ella y conminó, más bien es, en este caso, le echó pleito a la fiebre. Jesús se bronqueó con la enfermedad. Es una expresión muy de Lucas. Y que cuando esto se interpreta, vamos a encontrar parte del mensaje del autor, ¿no? Lucas nos propone a un Jesús que viene un poquito beligerante contra la enfermedad. Entonces, cuando vamos descubriendo palabras muy particulares, nos ayudan a entender lo que el autor quiere decir. Por ejemplo, Marcos es el único que dice que Jesús se fue con Santiago y Juan, y Andrés. Entonces, cuando empezamos a interpretar a Marcos, vamos a entender que para Marcos es importante la presencia del colegio apostólico, ¿no? La presencia de estos, tanto de Santiago como de Juan, los amigos de Jesús que acompañan a Jesús y se empieza a interpretar, ¿no?, el texto con esas palabras. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Alguien quería decir algo? No, es un ruido. Más bien, si alguien lo tiene, si lo puede apagar el micrófono. Cuando hacemos este análisis textual, vamos a agarrar el texto. Este es un ejemplo de una comparación sinóptica con los evangelios, pero por ejemplo podemos nosotros agarrar un texto, por ejemplo el evangelio de hoy, subrayar, ir analizando, por ejemplo, cuántas veces se repite una palabra, ¿no? Cuando una palabra se repite más de 2 veces o 3, quiere decir que el autor le está dando énfasis a esa palabra para nosotros, y eso nos va a ayudar a interpretar el texto. Por ejemplo, el texto también podemos ir subrayando cuántos verbos aparecen, cuántos adjetivos. También en el análisis textual vamos descubriendo, vamos ubicando los personajes que están presentes, si los nombra en pasado o en presente, si el milagro lo hace frente a ciertas personas o solo. Todo eso en el análisis textual a base de... Es un ejercicio como de español cuando estábamos en primaria, donde como ubicamos y analizamos, desmenuzamos el texto como para entender lo que el autor estaba tratando de transmitir en su redacción, partiendo de la redacción del texto. Ese es un ejemplo. Bueno, ahora, ese es el análisis del texto. Ahora hacemos uso del análisis del literario. Y esto pues ya la Iglesia nos ha recomendado, ya desde el Vaticano II, pues que para poder entender un texto y poderlo interpretar de la mejor manera, hay que entender en qué género literario fue escrito. Y vamos a ir descubriendo que a veces vamos a tener un libro o un pasaje, y eso lo vamos a ver hoy, precisamente, donde van a aparecer 2 géneros literarios. Entonces, cuando nos aparece un género literario, lo vamos a, por ejemplo, cuando estamos frente a
a un poema, pues vamos a entender que es un poema o un canto y vamos a interpretarlo como canto. Y cuando estemos frente a un texto jurídico legal, pues hay que entenderlo e interpretarlo como un texto jurídico legal. Y no toda la Biblia tratar de interpretarla como narración histórica, porque no toda la Biblia está en una narración histórica. Bien, bueno, ahí pongo toda la lista de... Pero esto, claro, eso se vio en la introducción a Sagradas Escrituras, estuvimos viendo esto de los géneros literarios. Y de esa manera, por ejemplo, otro, ¿no? El apocalíptico, aquí lo tengo. Para poder entender el Apocalipsis de Juan, pues hay que partir del hecho de que todo género apocalíptico está haciendo una narrativa partiendo de imágenes, de símbolos, pues sobre todo son imágenes, símbolos, visiones. Entonces, cuando eso lo entendemos claro de que estamos frente a un texto escrito en una redacción usando claves, simbologías, entonces es imposible, como lo hacen algunos hermanos separados, sentarnos a interpretar el Apocalipsis de manera literal. ¿Qué es lo que le pasa a los testigos de Jehová, ¿no? Con el famoso, la salvación de los 144,000. Ellos lo interpretan literal, nosotros entendemos que ese número es simbólico. Entonces buscamos el sentido de qué quiere decir ese número para interpretarlo. Pues tan simple como eso. Y por último, tenemos una crítica histórica. En este caso, nos adentramos un poquito, aquí pongo este croquis, donde, bueno, ubicamos geográficamente el lugar de donde fue escrito. Después vemos en ese lugar histórico donde fue escrito, pues qué situación cultural vivían, qué situación económica vivían, también es importante, su orografía, se estudian también los textos, dónde se descubren los textos, también se trata de entender las expresiones con las que algunas palabras fueron escritas. Todo esto nos va a ayudar a adentrarnos a la realidad del autor. Muy bien. Entonces, haciendo uso de estos 3 elementos, se elabora este método histórico crítico, que suena muy bonito, suena muy práctico, pero la verdad, pues es una ciencia. Es como método que pues tiene sus reglas, tiene sus criterios de uso. Aquí, por ejemplo, les pongo el método en etapas. Entonces, donde nos dice, ok, para poder someter un texto, un párrafo bíblico, pues tiene que recorrer todos estos como puntos, momentos de estudio. Tenemos que someterlo con rigor a un análisis del texto, como les comentaba, analizar sus palabras, el sentido de la palabra, cuántas veces se repite esa palabra, históricamente qué quería decir, ¿no? Porque para mí una palabra puede tener un sentido, pero cuando fue escrita puede tener otro. Un ejemplo, en el Evangelio de, San Juan, el evangelista San Juan, cuando habla de juicio, cuando usa la palabra juzgar o juicio, no está usando esa palabra con la acepción que nosotros entendemos, un juicio, donde, se valora, ¿no? Si está bien o está mal algo. Sino que para Juan, cuando se habla de un juicio, es que ha sido sometido al castigo de Dios. Entonces ya cambia la idea. Entonces, si Juan está usando, pero para eso hay que entender el contexto histórico-cultural de Juan, cuando él escribe su texto para cierta audiencia. Bueno,
Después tenemos un análisis literario y semántico. Es un poquito lo que veíamos, ¿no? El valor de cada palabra. Una crítica literaria, sus géneros. Después crítica de los géneros. Crítica de las tradiciones. Esto habla de cada género literario, aunque sea por ejemplo, un género histórico, pero no es lo mismo cuando un género histórico, en el Pentateuco, por ejemplo, cuando un género histórico fue escrito por los yavistas, a cuando un género histórico fue escrito por los sacerdotes, ya que cada gremio de estos, tanto los yavistas como los sacerdotes, redactaban la historia como muy a su estilo. Entonces, aunque sea un mismo estilo histórico, cada quien le imprime su estilo como un subestilo particular. Entonces, por eso es importante también analizar las tradiciones, ¿no? De dónde viene este género y qué tradición la inspiró. Y por último, una crítica de la redacción. Ya todo esto nos ayuda. Esto en general sería como este análisis histórico crítico. Bien. Y que claro, para esto hay especialistas, ¿eh? Nosotros podemos hacer unas pequeñas prácticas a manera de entretenimiento, pero realmente un exégeta pues es una persona estudiada y que se ha profesionalizado en este método. Y ahora pasamos al método teológico. Dejamos el histórico crítico, pasamos al teológico. Bien, en este método teológico, pues es partir de los métodos, porque la teología también tiene sus propios métodos, sus propios principios, y que parten de un análisis racional iluminada por la fe. Dice, la Biblia contiene la revelación escrita y la cual tiene que ir de la mano con la historia. Aquí está un poquito ya el método teológico, como más o menos funciona a grosso modo, que claro, el método teológico igual, ¿no? Que como el método exegético, pues tiene sus criterios y particularidades y que solamente un profesional en el área pues puede hacer una teología bien hecha. Aquí nos pone 3 momentos donde se va desarrollando la teología. Un momento positivo, que sería la escucha de la fe, que sería el momento hermenéutico. Entonces, cuando te adentras al texto, en la exégesis ya nos metimos al texto, pero en este momento vamos a meternos desde un nivel espiritual, lo que a mí el texto me va diciendo, lo voy entendiendo, y también ayudándome, aquí en esta parte hermenéutica, ayudándome un poquito de lo que la exégesis también me aportó en este primer momento. Sería como el momento de la hermenéutica. Un segundo momento que sería la parte especulativa, donde ya hacemos todo un análisis. Una vez que interpretamos, hacemos un análisis de esa realidad y realizamos, aquí lo pone, ¿no?, una teoría. Vamos a entender que muchas teologías, como las ciencias humanas, pues también parten de teorías. Y con el tiempo, después de mucha reflexión y profundización, se puede concluir que esa teoría tiene certezas y verdades, como puede ser ya en los dogmas. Pero al principio, una teología, pues es una teoría. Y por último, vamos a tener el momento práctico, ¿no? Que es el momento de actualizar esa teoría, se aterriza en la realidad humana. Es como entender que la teología no es algo abstracto, sino algo que desde la realidad humana puede funcionar en esta relación Dios-hombre, que sería como el momento práctico.
Y que esto es una explicación del método teológico hacia a grosso modo, que ya cuando uno se mete a profundizarlo y a especializarse, hay que adentrarse en muchos otros principios. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque ya con esto terminamos la sesión pasada. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si no hay dudas, vamos a ir a la siguiente sesión. Bien, entonces no hubo dudas para comenzar la siguiente sesión. Sería la segunda. La sesión 2, pues se llama la creación. Entonces vamos a compartir la presentación. Ok. A ver, yo les preguntaría, porque ya empezaríamos a adentrarnos a un tema teológico y lo empezaríamos a analizar, ¿no?, para descubrir la verdad, las verdades que ese texto, o perdón, que ese tema en particular, un tema bíblico, nos está aportando para ayudarnos nosotros a descubrir la verdad sobre un tema, ¿no? Bien, podríamos decir, bueno, ha de ser un poco ocioso hablar sobre la creación. En un primer momento, podemos decir, bueno, ¿qué necesidad tenemos de hablar sobre la creación cuando todos los cristianos la damos como por sobreentendido? Entonces, ¿qué necesidad tendríamos de hacer un análisis teológico sobre el tema de la creación? No sé si alguien quisiera opinar, como para qué hacer un estudio bíblico sobre el tema de la creación en el mundo de hoy, partiendo de hoy. Si el tema de la creación, pues es un tema así como que ya hasta nos lo platicaron en el catecismo de primera comunión, como para qué hablar más sobre ese tema. A ver, alguien quisiera compartir como para qué. Pues como para conocer nuestros orígenes, profesor, para entender de dónde venimos, cómo fuimos creados, para qué fuimos creados, como para ubicar la relación que tenemos nosotros, humanos, con Dios creador, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que también nosotros, porque esto en últimas cuentas, aunque son teologías, vamos a bajarla a nuestra realidad. Como vimos, la teología debe ser práctica, ¿no? Es por algo. O sea, no es andar lucubrando porque andamos ociosos, sino es partir de una realidad, ¿no? Y nuestra realidad es de que vivimos en una sociedad, en un mundo tan racionalista, un mundo que tanto cuestiona y tanto se relativiza la verdad, que como cristianos necesitamos tener como mayor fundamento, ¿no? Si no para convencer al otro, al menos para yo no perder la fe. Entonces sería un buen punto, ¿no? Porque pues no es para nadie un secreto que estamos viviendo en un mundo donde se ha relativizado la existencia de Dios, el que Dios haya creado. Eso está ahorita totalmente... Bueno, ya los muchachos de prepa esa ya no se la creen. Y se ha relativizado también porque no se ha entendido bien estas narraciones de la creación que tenemos en el Génesis. En una reunión, en una clase, estábamos tocando este tema de la creación y me dice una de las señoras, me dice, es que a mí me ponen en un aprieto con este tema porque
cuando mis hijos me preguntan, oye mamá, ¿y los dinosaurios dónde estaban ahí? Porque en últimas cuentas, en la narración del Génesis, no aparecen dinosaurios, aparecen aves, aparecen animales de la creación, ¿no? Menciona los animales que conocemos. Entonces, pareciera que estos libros de la creación nos están diciendo mentiras porque están partiendo de una narrativa que de suyo la historia ya nos está argumentando como otra realidad, la existencia de seres que nosotros no conocimos, como son estos famosos dinosaurios, ¿no? Y que mucha gente, ante a esa realidad, pues niega que la Biblia diga la verdad porque está contradiciéndose con la ciencia. Y de ahí viene después otro postulado, ¿no? Decir, entonces la Biblia miente porque la Biblia contradice a la ciencia, mientras que la ciencia nos habla desde la razón y la investigación. Entonces nos meten en un problema, primero porque no le podemos argumentar a nuestros hijos algo tan simple, y después, si no conocemos bien esta teología de la creación, andamos mal argumentándole a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, y al final, pues parece que esto es una fantasía o un mito, pues lleno de ilusiones. Entonces, por eso es importante conocer un poquito sobre esta teología de la creación, para como ubicarlo en su realidad y poderlo interpretar, que ese es el punto en lo que estábamos hablando, ¿no? Interpretar los textos bíblicos sobre el tema de la creación, para ver qué nos van a aportar. Muy bien. Bueno, entonces, pues no es para nadie un secreto que para hablar de la creación, pues nos tenemos que ir al libro del Génesis, que es así como el libro por antonomasia, ¿no? Que habla sobre la creación, aunque no todo el libro del Génesis habla de la creación, sí es el libro donde más se especifica, más se detalla. El tema de la creación lo tenemos también metido en el Nuevo Testamento, entonces también nos vamos a hacer uso de textos del Nuevo Testamento para poder como complementar este mensaje, este tema de la creación. Bien. Cuando nosotros leemos los textos bíblicos del Génesis, sobre todo donde se narra que hablando propiamente, en el Génesis nos narran dos creaciones. Hay dos narraciones de la creación. Y ya ahí tenemos otro problema, porque si alguien que estudió un poquito la Biblia, pero no tiene fe, fácil nos puede estar argumentando que si en la Biblia aparecen dos narraciones de la creación y las dos se contradicen, pues luego entonces la Biblia es una mentira. Entonces aquí vamos a hacer uso de nuestras propias herramientas que hemos estado viendo. Bueno, en un primer momento, para el tema de la creación, lo importante en este tema de la creación bíblica desde el Génesis, lo importante no es saber si Dios creó al hombre de barro, o lo creó de arena, o lo creó de maíz. Eso no es lo fundamental. Tampoco lo fundamental, no, lo importante es saber si Dios creó el mundo en 7 días, en 20 o en 7 siglos. Lo fundamental del tema de la creación es entender, y creo que es el primer gran mensaje que vamos a interpretar del Génesis. El gran mensaje es entender que existe un ser al que le llamamos Dios y que Él es todopoderoso, creador de todo, del cielo y de la tierra. Ese sería y que es el principio de nuestro credo, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
ese primer principio de la existencia de un ser superior, todopoderoso, creador, ese primer principio nos lo aporta o nos ayuda a interpretarlo desde estas narraciones de la creación. Porque bueno, vamos a entender que en este tema de interpretar la creación tenemos dos grandes corrientes, ¿no?, que andan circulando por el mundo. Tenemos por ahí a los creacionistas y tenemos por ahí a los evolucionistas. Son así como las dos grandes corrientes, ¿no?, que circulan y luego entran en debate y se quieren jalar de los pelos y se insultan, cuando esas dos posturas son posturas antagónicas y que el pensamiento católico cristiano pues no va por ahí. No nos vamos a poner a pelear si todo viene de una creación tal cual nos lo narra la Biblia, porque así no pasó, y tampoco vamos a pasar a discutir si todo es cuestión de una evolución. En nuestro pensamiento católico cristiano son dos realidades que se complementan, ¿no? Son posturas que podemos armonizar aprendiendo a interpretar bien el Génesis. Bien, entonces, primer punto es la existencia de este Dios, creador del todo, y después creador del género humano como una, y eso sí nos lo narra las dos narraciones de la creación, nos explican y nos dejan muy en claro que el ser humano somos criaturas especialísimas, que no nos podemos comparar con ninguna otra especie de la creación. Eso nos lo deja muy claro también y lo podemos interpretar claramente en las Escrituras. Dice, aunque existen otros relatos anteriores a los bíblicos y de otras civilizaciones. Y aquí empezamos a tener también un pequeño problemita bíblico, porque vamos a entender que estas narraciones de la creación no son, hablando literariamente, no son narraciones creativas y únicas de los autores bíblicos, ya que los autores del Génesis o el autor de la parte de la creación fue inspirado por narraciones narraciones de otras culturas, como pueden ser las caldeas o las persas. O sea, estas culturas paganas influyeron en la narrativa literaria del Génesis, de la creación del Génesis. Entonces estamos partiendo de otra realidad. Y a veces cuando esto lo entiende una persona, cuando esto lo escucha una persona pues sin fe, pues es como darle otro argumento, ¿no?, en contra de la misma fe. Porque cualquier persona diría, bueno, pues si la Biblia se inspiró de otras culturas y de estas culturas muchas paganas, pues entonces, ¿qué de nuevo nos aporta la Biblia, no? ¿Cuál es la diferencia? Pues mejor nos vamos a leer esta literatura caldea o la literatura maya, que a veces la leemos la literatura maya y también tiene elementos parecidos al Génesis, o leemos la literatura persa o la griega, y vamos a encontrar como que hay elementos comunes. Entonces mucha gente que sin fe podría decir, bueno, pues si la Biblia no es totalmente original en su narración de la creación, pues ¿de qué me sirve leer la creación judio-cristiana si hay muchas otras narrativas? Y también narran muy bonito, ¿eh? Bueno, pues aquí la explicación es de que en esta narrativa de la creación bíblica tiene un elemento que es único, que se diferencia de todas las demás narrativas de la creación de cualquier otra cultura.
Y esa es de que es la existencia de un Dios bueno y misericordioso. Esto no lo tienen las demás culturas. Las demás culturas tienen narrativas de la creación, pero con una visión de unas divinidades, unas divinidades de suyo vengativas, unas divinidades egoístas, unas divinidades, en cierta manera paganas, bueno, unas divinidades vengativas. Dije, bueno, ahí vamos a dejarla ahí. Cuando leemos nosotros, por ejemplo, el Popol Vuh nos narra que estos dioses del cosmos narran al hombre para que este hombre le rindiera tributo a estas divinidades. Es así como una creación por una necesidad divina para satisfacer su ego. Como si este Dios fuera un egoísta que necesita que lo estén aclamando, venerando y tener como vasallos. Y en este Popol Vuh maya nos dice que primero crea a estos hombres, pero le quedan muy imperfectos, así que los destruye. Cuando lo comparamos con nuestro Génesis bíblico, descubrimos a un Dios que no busca que le rindan tributo, ni que es un Dios egoísta que busca el vasallaje de una serie de servidores, y que cuando el hombre peca, Dios no destruye. Es otra parte de la revelación del mismo Génesis, de un Dios que no destruye a su criatura, aunque la criatura haya salido imperfecta. Son aportes de lo que vamos nosotros interpretando desde los textos del Génesis. Y aquí en su libro nos pone otro ejemplo, el ejemplo de Josué, que es parte también, es un texto que ayuda a complementar estas interpretaciones que ya vienen desde el Génesis. Allí en Josué 10, del versículo 5 al 13, nos presentan el acontecimiento, ¿no? Cuando Josué le pide a Dios que detenga el sol para continuar en la batalla y poder salir victoriosos. Y en la narrativa, pues, Dios detiene el sol para que los israelitas, el pueblo santo, logren conquistar a sus enemigos. Aquí cuando se llega a la pregunta, bueno, ¿Dios realmente detuvo el sol o no lo detuvo en el caso de Josué? Aquí sería un poco una pregunta ociosa, porque de fondo lo que nos quiere transmitir este párrafo, este texto, es de que Dios tiene poder y autoridad sobre su creación. Ese es el mensaje, esa es la interpretación de fondo, ¿no? Y que esta interpretación ayuda, fortalece la interpretación que nos va dando ya estos capítulos primero y segundo del Génesis. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yo creo sí, ¿verdad? Ok. En el Génesis 14:22 encontramos referencias de Abraham, quien ya reconoce a Dios como creador del cielo y de la tierra. Vamos a encontrar que durante toda la Biblia va a aparecer esta expresión de la existencia de un Dios creador del cielo y de la tierra. Y es una expresión común. Aquí nos ponen, bueno, un ejemplo, ¿no? Génesis 14. Pero vamos a encontrar nosotros numerosos salmos. Aquí en su libro aparecen. Por ejemplo, aquí en el libro nos pone el Salmo 8, Salmo 104, Salmo 147, Salmo 51, Salmo 148. El hecho es de que cuando en la Biblia va apareciendo cuando una verdad o un mensaje se repite muchas veces, nos está confirmando que es una verdad de fe que podemos creer ciegamente, ¿no? O sea, cuando muchos testigos bíblicos hablan de un tema
nos va dando certeza de que ese hecho es verdad. En últimas cuentas, la Biblia fue escrita por miles de autores. Y cuando de esos miles, 500 nos repiten que existe un Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, a nosotros, desde la fe, nos da certeza de que esa es una verdad doctrinal. No la podemos negar. Es una verdad para nuestra propia fe. Bien, dice, el concepto del Dios omnipotente es de los primeros atributos que el pueblo le reconoce a Dios. Aquí también vamos a entender otra cosa. Cuando hablamos de revelación, y la estuvimos hablando la semana pasada, vamos a entender que cuando Dios se revela, cuando Dios habla, va comunicando las verdades divinas de una manera progresiva. O sea, no es un Dios que vino a comunicar la verdad, como dice la Dei Verbum, ¿no? Nos dice darse a conocer a sí mismo y los designios de su voluntad, que es una gran verdad, todo lo que Dios quiere revelar, y no es de que Dios vino así como trayendo un cántaro y vació sobre nosotros toda esa revelación de golpe, porque como humanidad no hubiéramos podido digerir todas estas verdades divinas. Entonces Dios, como un padre y maestro amoroso y pedagógico, viene a explicar las verdades divinas, viene a explicar las verdades de su persona y sus designios de una manera paulatina. Entonces, vamos a partir de que lo primero que Dios comenzó a revelar de Él mismo, la primera gran verdad que transmitió a Abraham, pues es uno, que Él es un Dios personal con el cual se puede comunicar Abraham. 2, que es un Dios poderoso. 3, que es un Dios creador. Es lo primero que Dios comunica, transmite, revela. Así que el mensaje, por ejemplo, el momento en que Dios empieza a hacer una revelación más plena, por ejemplo, de su amor y de su misericordia, es posterior. En un primer momento, Dios revela su poder. Pasando el tiempo, Dios revela con fuerza, por ejemplo, su providencia, o su amor, su misericordia, su paternidad, ¿verdad? Entonces, es un Dios que se va revelando a sí mismo en una progresión pedagógica. Bien, pero nosotros vamos a entender que lo primero que Él revela es su poder omnipotente, todopoderoso. Estamos ante una verdad, así como que una gran verdad que inauguró la revelación de Dios. Bien, este concepto de potencia creadora de Dios está relacionado con poder y sabiduría. El principio revelador de Dios, todopoderoso y creador, nos aparece en varias citas bíblicas. Y eso ya aquí aquí se las puse vienen aquí en el libro en la página 16, donde ahí va a venir una serie de citas que van a reafirmar y confirmar esa verdad de fe que aparece en el Génesis, ¿verdad? Que sería como el libro donde nos aporta esta primera gran verdad. Bien, entonces, como ven, cuando leemos los libros del Génesis, sobre todo capítulo 1 y 2, pues la gran discusión no es sobre si la creación fue de tal modo o en tanto tiempo, sino nos va a transmitir una verdad del poder y del amor de Dios, destacando mucho el aspecto del poder. Bien, como ya les había comentado, en los textos bíblicos del Génesis vamos a tener dos grandes relatos. Y uno está en el capítulo primero, el segundo en el capítulo segundo. Así de simple es esto. Bueno, cada relato
viene, si recuerdan, cuando estábamos hablando de la exégesis y hablábamos del método histórico crítico, donde había que analizar sus géneros, pero también había que analizar las tradiciones, ¿verdad?, de quién escribió, de ese género, de qué tradición oral nos viene. Bueno, aquí vamos a descubrir que tenemos dos relatos que son de diferente género literario y que nos vienen de diferentes tradiciones orales. Por lo tanto, son dos relatos que no se parecen, aunque tienen elementos fundamentales, que sería el mensaje divino, que eso no cambia. En los dos relatos, aunque están revestidos de una manera muy diferente, es más, traen hasta contradicciones textuales, de las cuales nos podríamos hasta nosotros agarrar para atacar la fe y atacar a la iglesia, ¿no? Porque son contradicciones así como muy evidentes, mas sin embargo existen verdades fundamentales que los dos textos coinciden. ¿Y en qué coinciden? En la existencia de un Dios poderoso. ¿Qué otra cosa coinciden los dos textos, las dos narrativas? En que nosotros somos criaturas especialísimas, hechas a su imagen y semejanza. Son las grandes interpretaciones profundas que nos dan esas dos narrativas, que de suyo son muy diferentes. El capítulo 2 le vamos a llamar, que es la narración de la creación yavista, ¿no? De tradición yavista, que recordemos que es una tradición que aparece en el siglo X, ahí precisamente en el periodo del rey David y el rey Salomón. Y dice, Dios crea todo al servicio del hombre, que es creado a su imagen y semejanza. Aquí está la clave, ¿no? Son claves interpretativas. En pocas palabras, de poco nos va a servir el hecho de pensar si un texto, si es verdad lo que narra un texto literario, ¿no? Entonces aquí ya vamos a descubrir que los elementos secundarios o la casuística de la narración o el ropaje de la narración no es tan importante, sino la esencia del mensaje. Bien, vamos a recordar que en la tradición yavista, una característica de los yavistas, ya ustedes deben de recordarlo porque esto lo vieron en la introducción bíblica, fue el primer módulo del primer diplomado de Sagrada Escritura, pero vamos a recordar que estos yavistas, una característica es de que nos presentan a un Dios antropomórfico, nos presentan a un Dios con cuerpo, como si Dios tuviera un cuerpo humano, con manos, con oídos, que camina. Nos dice el capítulo 2 del Génesis, se oyen sus pasos caminar. Cuando Adán y Eva escuchan los pasos de Dios, ellos se esconden. Otra característica es que es una narrativa, que aquí este es su género literario, ¿no? Es una narrativa histórica, pero recordemos que para los israelitas, cuando hablan de historia, no están hablando del concepto que nosotros tenemos de historia. Cuando ustedes y yo entendemos historia en el siglo XX, XXI, entendemos una narrativa real de un acontecimiento que ocurrió en una fecha, en un momento determinado, con toda una comprobación. Para el israelita no. Para el israelita una narrativa histórica era narrar un hecho real, pero usando elementos a veces metafóricos o usando a veces elementos, a ver la palabra aquí se me va, pero usando imágenes, usando símbolos. Entonces el israelita puede narrar un acontecimiento histórico
real. ¿Cuál es el hecho real? Que Dios creó. La creación de Dios y la creación del hombre como una criatura especialísima. Ese es el hecho histórico para el israelita. Eso es historia para el israelita. Eso sí pasó. Ahora, el israelita, ¿cómo no lo explica? Los israelitas pues le ponen, en su narrativa histórica le ponen todo una explicación, una vestimenta, y en este caso ya vista, una vestimenta muy colorida, muy plástica, muy folclórica, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos este segundo capítulo, que ahorita le vamos a dar una, que es más, va a ser como parte de la tarea. Se las voy a catafixiar por las preguntas. Bueno, ahora nos pasamos al Génesis 1. Mientras que el relato del capítulo 2 se le conoce como un relato ya vista, en el capítulo 1 se le conoce como un relato sacerdotal. Viene precisamente de la tradición de los sacerdotes del templo. Es precisamente... ok. Hay que entender que mientras el capítulo 2 es un relato narrativo, histórico, claro, bajo el principio del concepto histórico del israelita, el capítulo 1 del Génesis es una narrativa es una narrativa poética, es como un poema, es como si fuera un salmo, para entenderlo, ¿no? Escrito por sacerdotes. Entonces tenemos un poema, que es el poema de los 7 días de la creación, que tiene su rima, tiene sus palabras, en esta métrica israelita, en sus poemas, ellos repiten palabras, ¿no? Para que vaya llevando, sus poemas lleven este ritmo poético. Entonces ya vamos viendo que los dos relatos son muy diferentes. Mas, sin embargo, en este relato del Génesis 1, en esta narrativa sacerdotal, vamos a descubrir a un Dios creador, todopoderoso, pero que es creador del universo. Mientras que el capítulo 2 de la creación se enfoca en la creación de un Dios todopoderoso, pero es un creador del mundo, de nuestro entorno. El relato del capítulo 1 comienza hablando desde el universo, desde el cosmos. Estos sacerdotes conceptualizan en esta teología sacerdotal, conceptualizan a un Dios todopoderoso, pero que parte desde el cosmos, desde la nada. Bueno, dice, creando orden en el caos. Esa es la primera creación, donde crea orden, leyes y normas. Este es un relato que parte mucho de este lenguaje sacerdotal y de este pensamiento muy sacerdotal. Es más, vamos a descubrir mucho de esta tradición. Vamos a ver estos sacerdotes israelitas que son muy formales, son de una mentalidad muy, podríamos decir, un poquito cuadrada, muy esquematizados. Entonces su narrativa es igual. Es una narrativa muy esquematizada. Y de ahí viene el fruto de estos 7 días de la creación. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, ¿no? Para no quedarme en el monólogo, ¿no? Bueno. Vamos a hacer un análisis de estos 2 capítulos porque es muy interesante ir descubriendo sus semejanzas y sus diferencias. Bueno, aquí me voy a ir un poquito atrás. Aquí es donde, para no salirme todavía de esto del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, porque me gustaría que de ahí se hiciera algún trabajillo, un ejercicio, aunque no me gusta dejar muchas tareas porque yo sé que las voy a estresar, pero créanme, más me estreso yo al calificarlas.
Bueno, como un ejercicio antes de que se me pase, va a ser que puedan ustedes, para que no hagan aquí las respuestas de la sesión 2, sí, para que no las hagan, porque me gustaría más que se metieran a analizar, a leer estos textos bíblicos que de suyo son muy hermosos. Entonces sería cosa de, como tarea, que pudieran leer el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Son muy cortitos, son capítulos muy pequeños, no son largos. Y que pudieran descubrir sus semejanzas y sus diferencias. Como un ejercicio, van a hacer un ejercicio es muy interesante porque van a descubrir muchas cosas que no se habían puesto a analizar. Por ejemplo, les voy a pasar como un tip. Una de las grandes diferencias entre los dos capítulos es descubrir en qué momento Dios creó al hombre en un capítulo. Por ejemplo, bueno, me les voy a adelantar. Voy a hacer un aporte para la tarea. En el capítulo 1 del Génesis, en el relato sacerdotal, nos describen cómo Dios crea al hombre como el culmen de la creación. Dios como aquel ser más perfecto, ¿verdad?, con el cual Dios le da hasta un título especial que es creado a su imagen y semejanza. Entonces, hasta el día sexto, Dios crea al hombre, ¿no? Mientras que en el capítulo 2 van a descubrir cómo Dios crea casi al hombre al principio. En las dos narraciones de la creación nos pone la creación del hombre en diferente momento. Y me gustaría que ustedes también, bueno, ya que descubren las diferencias, trataran de entender ahí en su misma tarea, como por qué, ¿no? ¿Qué pretende un autor? ¿Qué pretende otro autor? En la misma tarea que ustedes pudieran investigar, ¿qué es eso de hecho a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué quiere decir eso de que el hombre fue creado a imagen y semejanza? Leyendo el texto, tratar de interpretarlo, ¿no? Porque aquí mismo va a aparecer. Bueno, pues creo que sería... Ok. Bueno, pues con eso ahí puede ser... Pues yo creo que con eso dejamos la... Maestro, en el capítulo 2, ¿cómo dice que describe a Dios como hombre creado a imagen y semejanza? Ahí ya no lo escuché. No. Miren, en el capítulo 1, vamos a leerlo para no dejar esto tan suelto. En el capítulo 1, versículo 26, viene el texto que dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza nuestra. Fíjense lo interesante de este texto, ya que lo leí, cómo es un Dios que habla en plural. Todo esto es interpretación bíblica, ¿eh? Cuando nosotros leemos todo el poema, que empieza desde el capítulo 1, versículo 1, vamos a empezar a descubrir que en el texto el autor pone: dijo Dios, haya luz. En el versículo 6 dice: dijo Dios, haya firmamento. Versículo 9, dijo Dios, acumúlense las aguas. En esta narración sacerdotal nos va presentando a un Dios que va creando a modo de mandato. Dijo Dios que haya tal cosa, ¿no? Pero cuando llega a la creación del hombre en el día sexto, usa una expresión que no usó en toda la creación anterior: el hagamos. Y fíjense lo interesante del texto, es un plural. La escena nos presenta a un Dios que en un primer momento pareciera
en una lectura simple y superficial pareciera que es un Dios que está solo dentro del caos y él solito va creando todo, ¿no? Pero cuando llega ahí ese versículo 26, capítulo 1, aparece un hagamos, plural. Pero la clave de ese hagamos está ahí en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Obscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Son textos donde nos van presentando una prefigura muy primitiva de la existencia de una Trinidad. No sé si las confundí más, porque es todo un tema, ¿no? Pero ahí ya nos presenta en el capítulo 1, versículo 1, en el texto nos presenta a un espíritu de Dios que aleteaba y después se nos presenta la presencia del Verbo eterno, ¿no? Con un haya luz, dijo Dios. Cuando Dios dice algo, quien está presente es su Verbo eterno, ¿no? Pues ya está presente ahí la Trinidad, si lo logran descubrir. Que en este relato sacerdotal, pues lo vamos descubriendo muy interesante. Y que después, cuando llega el día sexto, hace al hombre a su imagen y semejanza, pero en un hagamos, como si Dios se convirtiera en un plural, en un varios, que todos con su poder del plural, que nosotros sabemos ya, es la Trinidad. Entonces la Trinidad que crea al hombre a su imagen y semejanza. Bien, eso es en el capítulo 1. En el capítulo 2, esa misma verdad de fe nos lo explica de otra manera, con otras palabras. Porque recordemos, son otros autores, con otras tradiciones, en otro género literario. En el capítulo 2, versículo 7, nos dice, entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. En esta expresión nos está dando a entender que este Dios está compartiendo su esencia, su soplo divino, algo que sale de él, lo está soplando en las narices de este hombre, de esta realidad material, hecho de polvo, porque está explicando que este hombre fue creado de la misma realidad física de lo que está creado todo el cosmos, ¿no? No nos dio algo especial materialmente. Lo que sí nos dio especial es un soplo. Y en ese soplo estamos viendo cómo Dios comparte su imagen y semejanza. Entonces, cuando se habla del soplo, se habla del... ¿Manden? Cuando se habla del soplo, ya está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Del Paráclito, que sopla. No. Bueno. No. Está todavía no. A ver, en este texto del capítulo 2 está explicando, nos está expresando que Dios está compartiendo su espíritu. O sea, sí, está compartiendo su Espíritu Santo, pero no nada más es su Espíritu Santo, es su esencia trinitaria. Puede ser que en el capítulo 1 sea como hombre materia, como hombre, y en el capítulo 2 es hombre espíritu, ¿no? O sea, en el capítulo 1 nos está dando un hombre, un cuerpo, una como materia, como algo así. Y en el capítulo 2 nos habla como que da espíritu, alma, por decir. En los dos capítulos, nos está explicando que Dios hizo al hombre con una esencia espiritual que nos viene de él. Nada más que no lo explica con palabras diferentes, pero es una misma verdad teológica. Por eso lo interesante de la teología bíblica, ¿no? Donde usando
varios textos nos llevan a una misma verdad que, claro, hay que interpretarla. A ver, aquí, me voy a adelantar a su tarea, pero es cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la imagen de Dios? Para empezar, Dios no tiene cuerpo, no es materia, por lo tanto no puede tener una imagen física. ¿Estamos? La imagen de Dios es una imagen espiritual, que claro está, a veces los escritores bíblicos a Dios le ponen cuerpo, porque es la forma de nosotros como percibirlo. Pero la realidad de Dios es que es un Dios invisible que no podemos ver. Entonces, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, la primera pregunta para interpretar esto es, pues, ¿cuál es la imagen de Dios, no? Si Dios es espíritu. Bueno, pues aquí vamos interpretando que esa imagen es una imagen espiritual. Que nuestra imagen tiene una similitud, es una imagen de Dios. O sea, nosotros, a ver, dicho de otra manera, cuando nos ven a nosotros, ven a Dios. Quien nos ve a nosotros, ve a Dios, porque somos a imagen. En cuanto a nuestra realidad espiritual, en el capítulo 2 nos explica que esa imagen, eso que tenemos de Dios, nos lo sopló. Pero en el capítulo 1, versículo 26, nos dice que somos iguales a Él en cuanto a imagen y semejanza. Después esto del capítulo 1, versículo 26, tiene muchísimas interpretaciones, que es toda una materia aparte, ¿eh? Hay libros que así se titulan, hechos a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Pero bueno, también nos está hablando de que, bueno, somos a imagen de Dios en cuanto a que tenemos en nuestro ser una esencia espiritual divina, que en el capítulo 2 nos dice que nos lo sopló. Pero que lo traemos desde esencia, desde como seres, ¿no? Una esencia divina. Como también somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, somos imagen de Dios en cuanto a que, eso lo vamos a interpretar con otros textos, pero a ver, si no las hago más bolas. En cuanto a que en este momento, el Padre que está creando el cosmos, esa es una interpretación cristiana que parte de la Biblia, ¿eh? Es Dios que está creando todo y llega un momento en que va a crear su culmen, el culmen de su creación. Pero el culmen de su creación está en el hombre, pero no porque el hombre tenga una grandeza en sí mismo. O sea, nuestra realidad humana no es por mérito propio, sino es un Dios que cuando nos crea a nosotros, nos está creando a la imagen de su Hijo cuando lo envía al mundo. No sé si me explico. Cristo viene a ser el modelo del hombre perfecto que Dios Padre está viendo al momento en que crea al primer hombre. Es un rollo teológico que a veces confunde porque recordemos que Dios no está en el tiempo, ¿no? Entonces, Dios al no estar en el tiempo, Dios está viendo el futuro de cómo va a ser su Hijo amado, encarnado en hombre. Lo está viendo en futuro. Es más, lo está viendo en un presente. Dios lo ve en presente porque Él no está en el tiempo. Entonces, somos a imagen de Dios en cuanto que fuimos creados como modelo e imagen del Dios encarnado. Pues ya me les adelanté en la tarea, pero sería bueno que la investigaran porque tiene más acepciones, ¿eh? Va teniendo esta expresión de hechos a imagen y semejanza de Dios, tiene más acepciones interpretativas en nuestra teología, pero estas son algunas. Pero bueno, vamos a quedarnos, para no complicarnos mucho, vamos a quedarnos como en un mismo libro tenemos dos narraciones de la creación, de diferentes autores, de diferentes tradiciones, con diferente género literario,
que nos explican una misma verdad, pero nos la explican con palabras bien diferentes. Entonces, eso me gustaría que nos quedáramos como algo muy claro, ¿no? Y que si usamos los dos textos, podemos hacer una sola interpretación, que es ahorita la que les expliqué, ¿no? Y que hay más. ¿No las confundí? ¿No? ¿Sí o no? Bueno. Un poquito. No, Un maestro. poco. Así es la teología bíblica, ¿no? Así como que Es... Dios, A ver. ilumínanos, Dios. No, lo que pasa es que, a ver, en esto de la teología bíblica, es que nos vamos a ir a diferentes citas bíblicas, a diferentes pasajes, donde vamos a encontrar temas comunes, pero que a veces esos temas comunes nos los van a explicar de manera muy diferente, pero cuando los vamos interpretando, o sea, hacemos como una colección de esas citas, podemos hacer una interpretación más profunda, entender mejor el contexto de cada cita y la podemos profundizar más. Les voy a decir cuál fue mi problema cuando yo empecé a estudiar Biblia y que a lo mejor les puede estar pasando. Nuestro problema del estudio bíblico nace quizás de nuestras clases de catecismo. Desde ahí empezamos a tener un problema bíblico. Porque si ustedes recuerdan a nuestras catequistas, cuando nos daban alguna clase de Biblia, sobre todo de la creación, nos hacían una narración, como una narrativa histórica, ¿no? No, más bien nos narraban como un cuentito. No sé si recuerdan, ¿no? Yo sí me recuerdo como cuando me narraron esto de la creación. Entonces nos narran unos cuentitos que suenan muy bonitos, son muy atractivos, tienen mucho colorido, pero nuestras catequistas nunca se preocuparon porque entendiéramos el mensaje que hay detrás de esta narración. Nos dejaron con la narración y pues qué bonito. Y es cosa que ahorita, en estos tiempos, la iglesia pues nos está pidiendo, ¿no? Que nosotros como católicos cristianos y nuestros hijos empiecen no a quedarse con la historia bonita, sino que empecemos como a profundizar en lo que Dios nos quiere decir detrás de esa historia. Entonces, por eso tenemos que acostumbrarnos un poquito como a leer diferentes historias que tienen un tema en común y empezar a interpretar cuál es el mensaje de fondo de lo que Dios me quiere decir y no quedarme con la narrativa. O sea, no quedarme con la historia bonita, que de suyo es muy bonita, pero debemos como de hacer el pasito hacia el fondo, ¿no? Y que es un ejercicio, o sea, esto no es para desesperarse, es un ejercicio que tenemos que ir haciendo poco a poquito. Por eso me gustaría que hicieran esta lectura de capítulo 1 y 2 y que empiecen ustedes a comparar los textos, ¿no? ¿Qué dice qué cosas tienen en común, qué cosas tienen diferente? Y por ejemplo, empezar a fíjense, les voy a pasar otro dato. Cuando uno estudia antropología cristiana o antropología bíblica, y uno, claro está, cuando hablamos de antropología, que es la ciencia que estudia al hombre, vamos a descubrir que en estos dos capítulos, el 1 y el 2, y a veces el 3 también, nos van a ayudar mucho a descubrir mucho de nuestra realidad humana. Entonces, en estos capítulos, si ustedes los van a leer, pueden ustedes empezar a descubrir pequeños mensajes ocultos, que va a ser un buen ejercicio, como a descubrir los mensajes ocultos sobre el hombre que están ahí, ¿verdad? Incrustados entre las palabras y que a veces nos van a dar como una luz de nuestra realidad humana. Hagan el ejercicio, la próxima semana lo platicamos, van a ver que es interesante y no es nada complicado, nada más que a veces pues
cuando no hemos ejercitado, pues sí sentimos un poco el rigor, ¿no? de la Biblia. Bueno, ok. Vamos a dejar ya estos capítulos porque, como les comentaba, no nada más a través del capítulo 1 y 2 vamos a poder profundizar en estas verdades de la creación, sino vamos a empezar a hacer uso de otros textos. Aquí pongo, por ejemplo, que esto viene en su libro en la página 18, donde nos habla cómo en estos libros de proverbios, que son libros de sabiduría, también hablan sobre la creación. Dice, en Proverbios se afirma la creación de Dios con sabiduría. Y aparece otro elemento. Ya habíamos visto en el Génesis un atributo divino que es omnipotente. Otro atributo que descubrimos ahí es un Dios misericordioso, porque vaya, eso de a una criatura compartirle su esencia divina, pues vaya, hay que tenerle mucho amor, ¿no? Ahí se ve la misericordia de Dios. ¿En qué otro pasaje podemos descubrir la misericordia de Dios en estos primeros capítulos del Génesis? No sé qué se les ocurre, pero hay una presencia de mucha misericordia de Dios. Bueno, pues como ya no hay tiempo, se las voy a adelantar yo. Precisamente ahí en el capítulo 3, donde habla de la tentación, nos presenta que esa es la narrativa, ¿no? Una tentación por una serpiente y después vamos a descubrir que esta serpiente, ¿cómo tienta a la mujer, no? La tentación es, come de este fruto para que seas como Dios. Está fuerte, ¿no? O sea, hay una invitación a querer ser divinos. Y esa es una tentación que traemos todos los días, ¿eh? No nada más le pasó a Adán y a Eva. Aquí hay una revelación del Génesis para nuestra realidad humana. Nosotros, cuando pecamos, es que queremos ser como dioses. Y pónganse a pensar. Fíjense, cuando yo voy y le robo algo a alguien, es que yo me siento con la autoridad suficiente sobre esa persona y sobre sus pertenencias para adjudicármelo yo. Y me siento con toda la autoridad y la potestad para quitárselo. O cuando humillo a alguien, ¿no? Es que me siento como Dios, porque estoy humillándolo porque lo siento inferior a mí. O por ejemplo, el clásico, ¿no? Los pecados de egoísmo y de soberbia. Pues no son otra cosa más que sentirnos divinos. Entonces, descubrimos que en esa tentación del famoso fruto, lo importante no es el fruto, lo importante son estas palabras que la serpiente le dice a Eva. Come de este fruto para que seas como Dios. Entonces, ahí hay otra clave que podemos interpretar, ¿no? Y nos podemos descubrir a nosotros mismos. Bueno, y ay, joder, ya me perdí. Ahora sí que me perdí. Bueno, vamos a continuar porque ya me estoy perdiendo. Ahorita si me recuerdo me regreso, pero se me cortó el hilo de a dónde iba. Se me acordó, ¿sí? De la misericordia de Dios. ¡Cierto! ¿Por qué es misericordioso? Tienes un 10, no sé quién eres. Vicky. Sí, ok. Sí, soy Vicky. Sí, ok, ya. Tienes 10, Vicky. Por el día de hoy. Ok, ¿en dónde está la misericordia de Dios? Fíjense, Dios hace una criatura, la hace a su imagen y semejanza, le sopla su esencia, la trata con amor, con cariño, pone al servicio de él un Edén. Y después esta criatura quiere rivalizar con él, tumbarlo del puesto, ser como él. No olvidemos que Dios ya nos hizo desde la creación, nos hizo como él, a su imagen y semejanza, pero nosotros queremos más poder y queremos desplazarlo. Bueno,
En la justicia más pura, si alguien hace una alianza contigo o quiere hacer negocios y te roba, tú rompes la alianza y te deshaces de él, ¿no? Mas, sin embargo, Dios, después de que hace a su criatura, la hace divina, y después de esta criatura le roba el prestigio, le roba autoridad, lo justo es de que Dios se hubiera deshecho de esta criatura humana, ¿no? Como narra el Popol Vuh, este Dios hubiera destruido a estas primeras criaturas porque salieron imperfectas. Mas, sin embargo, Dios, en un acto de misericordia suprema, ¿verdad?, hace una promesa de salvación. Ahí que es en el capítulo 3, versículo 15, si mal no recuerdo, donde viene el famoso protoevangelio. Sí, en el capítulo 3, versículo 15, que es el gran destello de misericordia de Dios para con su criatura. No la destruye, sino la va a salvar. Promete una salvación. Y de ahí vemos, ahí en este capítulo 3, versículo 15, vemos ya la presencia de un Mesías, un prometido que vendrá de parte de una virgen. Bueno, vienen muchas interpretaciones. Quedémonos nada más con que es un Dios que no destruye en justicia a su criatura, sino que le promete salvación, promete rescatarla. Bueno, regresándonos a estos libros de sabiduría, nos van a revelar otro atributo de Dios, que es su sabiduría. El pueblo de Israel va descubriendo a Dios poco a poco, ¿no? Y aquí, después, no olvidemos que estos libros de sabiduría se escribieron, a ver, vamos a ubicarnos en el tiempo. El Génesis se escribió ahí por el siglo X antes de Cristo, 10 siglos antes de Cristo. Los libros de sabiduría, el Proverbios y el libro de sabiduría, se escriben entre el siglo III, II y I antes de Cristo. Quiere decir que son libros que han ido profundizando más en el misterio de Dios. Y aunque son libros que hablan de un Dios creador, pero nos van revelando cosas más profundas. Es un Dios sabio, providente. Es más, en el libro de sabiduría, ahí precisamente pongo la cita, o sea, no, ahí nada más viene el de Proverbios. No, si viene el libro de sabiduría, se considera el libro de sabiduría. Ok. Ahí en el libro de sabiduría y Proverbios nos empiezan a presentar la sabiduría de Dios como si fuera una persona. Así que en estos libros del Antiguo Testamento comenzamos a vislumbrar que esta sabiduría de Dios se va a encarnar como en una persona. Nos están empezando a dejar entrever la presencia encarnada de la divinidad. Bueno, ahí están las citas, las pueden ir cotejando, porque ya vamos a acabar. Perdón, se nos va a acabar el tiempo y no vamos a acabar en lo que estábamos. Bueno, después ahí en el punto 4 nos presenta cómo también vamos a tener a los profetas, quienes también nos van revelando esta realidad divina. Aquí les dice, la revelación de la creación se pone el acento en el plan de Dios y de su historia de salvación. Este es un ejemplo, ¿no?, de Isaías 48, quien hace una referencia a esta creación de Dios, pero va poniendo Isaías este contexto de una creación de Dios, pero no como algo que pasó y quedó enterrado en el pasado, sino como algo, es una creación que se sigue dando constantemente, ¿no? Y que esta creación tiene un culmen. O sea, esta creación no fue algo perdido en los anales de la historia, que el libro del Génesis nos dice que en 7 días, pero la ciencia no termina de ubicarnos, no sé cuántos millones de años fue esta creación. Pero Isaías se enfoca en hablarnos de cómo esta creación es constante, ¿no? Es un Dios que sigue creando, sigue siendo providente. Y esta creación, Dios la va proyectando hacia un momento culmen.
Bien, aquí pongo otra cita de Jeremías. No podemos hacer los textos, ustedes si los pueden ir leyendo ya en sus casas, digo por el tiempo. En las citas próximas vamos a leer algunos textos para que esto quede más claro. Ahorita pues nada más es por factor tiempo. Dice, la escatología se presenta como una nueva creación. Bien, como les decía, ¿no? Es un Dios que crea, hará millones de años, pero sigue creando, sigue presente en su creación, sigue presente con autoridad, sigue presente de una manera providente y con sabiduría. Y que va a llegar un culmen de su creación. Su creación esta creación se va a perfeccionar, porque la creación fue marcada por el pecado, ¿no? Y hay una promesa de una perfección de la creación, pero cómo esa creación nos va llevando hacia un tiempo final, ¿no? Es a lo que nosotros le vamos a llamar aquí una escatología de la creación. Una nueva creación, porque la creación quedó como dañada y Dios busca llevarnos a un nuevo momento de creación, al modo de la primera creación que nos narra el capítulo 2, ¿no? Llevarnos a los hombres a una realidad de perfección, a una perfección desde nuestra realidad espiritual, pero también material. Hay una promesa escatológica de que nosotros, de que al final de los tiempos, Dios reconstruirá ese Edén y que viviremos, y esta es una profecía y que está por cumplirse, ¿no? Y la profecía es, viviremos en un Edén en cuerpo y en espíritu, viviendo en plenitud, a modo de los primeros hombres. Y cuando se habla de plenitud, es así como narra el Génesis, ¿no? Donde existe un árbol de la vida. ¿Qué representaba el árbol de la vida? Pues representaba este árbol de la vida, allí en el Edén, del capítulo 2 y 3, pues representa la vida eterna. Hay una promesa de poder vivir eternamente en cuerpo y en espíritu. Una promesa y esto se va interpretando en los textos del Génesis. Un hombre que de origen fue creado en plenitud intelectual, cosa que nosotros pues la tenemos ya limitadita, ¿no? Y que interpretamos que es consecuencia del pecado. Un hombre que vivía en plenitud en una plenitud de salud física, intelectual, racional, y que todos esos dones se le llamaban dones preternaturales, pues se nos van a restituir al momento de esa nueva creación escatológica. Y que todo eso se va interpretando a través de estos textos. O sea, dicho así, ahorita pues suena bonito, ¿verdad? Dicen, no, qué padre. Pero va a ser cosa de ir leyendo a estos autores. Ya teníamos a Isaías, Jeremías. Bueno, realmente nos quedan 5 minutos. Me gustaría que mejor la próxima semana comenzáramos a leer estos textos para ir como haciendo el enlace teológico, ¿no? De cuál es la visión teológica de la primera creación y cuál es la visión teológica de la creación escatológica, la creación plena que nos está prometida, ¿no? Y sí, ya voy a dejarla aquí porque si no nada más voy a hablar y digo mucho y no aterrizo nada. Entonces la próxima semana retomamos esto y hacemos las lecturas, por si pueden tener sus Biblias a la mano, hacemos las lecturas de algunos pasajes y junto con esos pasajes hacemos como una interpretación, ¿no? De este tema de la creación. Entonces, como ven, el tema de la creación no es nada más tener una visión de un Dios todopoderoso que creó todo desde un origen, sino esta creación continúa en la historia de la salvación, donde sigue este Dios providente guiándola y nos va llevando a una plenitud de creación. Todo eso entretejiendo
textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, pues la concluimos la próxima semana. Pues no me queda más que desearles buenos días, que se la pasen muy bien esta semana. Ya recibí algunas tareas de algunas, debo decir que son pocas, para que pudieran irle avanzando y no se les sature. Esta tarea que les dejo, si quieren, déjenla para la otra semana para que la vayan trabajando y la puedan completar con la siguiente semana. Para no ¿Dónde se envía la tarea? ¿Mande? Sí, ¿Dónde se envía la tarea? Si me la pueden enviar a mi correo electrónico o al mismo WhatsApp. Algunas me la han mandado al WhatsApp. Ahí mismo está en el grupo y me buscan. O si no, al correo electrónico. Pero ese sí necesitaría aquí escribírselos. En el WhatsApp les subo yo mi correo electrónico. ¿Sí? Ok. Pero ¿cuál fue la tarea? O ¿Mande? sea, la de hoy sí la entiendo. La de hoy es la Génesis 1 y 2. Sí, Ajá. lean uno ¿La y dos. anterior? Sí, no sabía que habían dejado tarea. Son las preguntas, ¿no? De la primera sesión. Ajá. Sí, la primera tarea, las preguntas de la primera sesión, pero nada más de la A la 1, 1 a 7. sí, de la 1 a la 7. Ajá. Ah, Responder esas y ya. Ok. Váyanmelas mandando para que no se les sature. Ok. Y ahorita vayan leyendo capítulo 1 y 2 del Génesis. Empiecen a hacer un comparativo hasta de los detalles, ¿no? En el capítulo 1 dice... ¿Correo cuál es? Se los mando en el WhatsApp. Ahorita terminando lo subo para que... Es que está medio raro mi WhatsApp. Perdón, mi correo. Para que lo tengan. Gracias. Bueno, Está pues, bien. que tengan muy bonito día. Les agradezco mucho. Maestro, Sí. oiga, una pregunta. ¿Qué significa la YHWH? Se le llama que es el tetragrama, que es la representación de la palabra Yahvé. Lo que pasa es que el judío no podía pronunciar la palabra Yahvé por la indignidad del nombre divino, entonces se representaba con esas Siglas. 4 letras, y ya con eso, esas 4 letras no se pueden pronunciar porque no tienen vocales, pero por lo mismo era como nada más como un símbolo representativo, y ya la gente ya sabía de qué trataba. Están hablando. Ok. ¿Otra duda? Bueno, muchas gracias. No, de qué bonito día. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias.